El primer método que vamos a utilizar para diseñar nuestros sistemas de control es entonces el lugar geométrico de las raíces. No voy a entrar muy profundamente en cómo se diseña utilizando el lugar geométrico de las raíces, porque asumo que ustedes ya tienen conocimiento de cómo hacerlo en sistemas de tiempo continuo. Entonces la idea aquí es solamente retomar el mismo principio de diseño para hacerlo ahora con sistemas de control digital. Sin embargo, hay que hacer énfasis en lo que cambia del método de diseño en tiempo continuo al tiempo discreto. Entonces, principalmente hay que hacer notar que el lugar geométrico de las raíces, el proceso es bastante similar. El cambio más significativo que tenemos es la interpretación de la estabilidad, como ya lo habíamos mencionado en la sección anterior, porque ahora nuestra región de estabilidad está dentro del círculo unitario. Entonces, eso es casi el mayor cambio que tenemos al estar diseñando sistemas de control en tiempo discreto mediante el lugar geométrico de las raíces. También es importante tener noción de cómo modifican el comportamiento del sistema los polos y ceros de mi función de transferencia. Entonces, nosotros sabemos que los polos de la función de transferencia afectan la estabilidad del enlace cerrado del sistema, pero también sabemos que los ceros de la función de transferencia afectan la respuesta transitoria del sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo un 0 o un 1 en el plano imaginario? Supongamos que yo pongo un 0 entre la parte, aquí es un 1, en el eje real entre 0 y 1 del plano Z, y aquí pongo un 0. Entonces, este 0 me va a afectar en la respuesta transitoria del sistema. Por lo tanto, si yo aumento el 0 y lo voy acercando hacia la unidad, ese comportamiento me va a dar un sobrepaso máximo mucho más grande que si yo lo alejara de la unidad. Entonces, el efecto de los ceros va a estar directamente relacionado en el sobrepaso máximo de mi sistema. Por otro lado, si yo pongo ahora un 0, digamos que si pongo un polo y lo acerco a la unidad, eso me va a disminuir las oscilaciones de mi sistema, o sea, va a hacer que sea menos oscilatorio de la respuesta del escalón. Sin embargo, si lo voy alejando de la unidad y lo voy moviendo, entonces aquí la respuesta de mi sistema va a presentar mayor oscilaciones para estabilizarse. Entonces hay que tener en cuenta este desempeño o estos efectos cuando estamos diseñando los sistemas de control al momento de colocar nuestros polos y ceros. Entonces, para ver cómo es el diseño de sistemas de control, veamos un ejemplo. Entonces, consideremos el sistema de control digital que tenemos en esta figura, donde tenemos una planta de primer orden con un tiempo muerto de 2 segundos. Asumimos que el periodo de muestreo va a ser de 1 segundo, es decir, t es igual a 1 segundo, y nos piden diseñar un controlador digital PI tal que los polos dominantes de mi sistema en lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo de z igual a 0.5 y el número de muestras por cada ciclo de oscilación senoidal amortiguada sea de 10. Entonces tenemos que obtener la respuesta del sistema ante un escalón unitario. Entonces lo primero que tenemos que hacer, que ya lo hemos hecho en las secciones de estabilidad, es sacar la función de transferencia de mi sistema. Entonces vamos a iniciar sacando la función de la planta con el retenedor de orden 0. Entonces esto va a ser igual a g de z. Entonces si yo tomo eso, tengo que sacar la función de transferencia del sistema precedida por el retenedor. Entonces la transformada z del retenedor de orden 0 más por la transformada z de la planta de mi sistema. Entonces yo sé que esto lo puedo reescribir de esta manera. Si separo al retenedor de orden 0, si me llevo esta S al denominador y si quito el retardo de la ecuación y lo saco.
Entonces, aplicando la transformada z de esta ecuación, la primera parte me resulta en esto de aquí. En la primera parte de la ecuación. La segunda parte yo sé que esto lo resuelvo por fracciones parciales. Y entonces a partir de las fracciones parciales obtengo esta ecuación de aquí. Me voy a las tablas. Si hago la sustitución por medio de las tablas, obtengo esto de aquí. Y después de hacer el álgebra y una serie de simplificaciones, llego a esta ecuación final. Entonces yo sé que esto se puede eliminar con esto de aquí. Y entonces me queda esta ecuación final que va a ser mi función de g de z. Si t es igual a 1, porque nosotros en los parámetros de diseño me están diciendo que el tiempo de muestreo es igual a 1, entonces puedo sustituir el valor de t en la ecuación y si sustituyo t igual a 1, obtengo esta función de transferencia que va a ser la función de transferencia de mi sistema en el plano z, g de z. Lo que me están pidiendo ahora entonces es diseñar un controlador tipo PI que sé que está dado por esta ecuación, donde g de z va a ser igual a kp más ki por el integrador. Pero yo esto lo puedo reescribir para llevarlo a esta forma de aquí. Entonces, si yo tengo esta forma de aquí, sé que utilizando ambas funciones de transferencia, es decir, gz y la función de transferencia de mi control, que es g de z, puedo utilizarlos para sacar la función de transferencia del sistema en lazo abierto, que va a estar dado por esta ecuación. Y lo que podemos ver aquí es que mediante el controlador tipo PI estamos agregando un 0 en el sistema, en este -1, perdón, un polo en el sistema con ese -1, y estamos agregando un polo y un 0 en la ganancia de mi controlador. Entonces, una vez que tengo mi función de transferencia del sistema en lazo abierto, pues tengo que diseñar mi sistema de control. Para ello, lo que tengo que hacer es localizar la ubicación del polo dominante del sistema. Y esto ya lo habíamos visto en las notas de estabilidad. Primero que nada, sé que del problema se requieren 10 muestras por cada ciclo de oscilación senoidal amortiguada. Es decir, la relación entre omega S, que omega S era mi frecuencia de muestreo, entre omega D, que era la frecuencia natural amortiguada, tiene que ser igual a 10. Si yo hago el despeje e invierto los términos, de tal manera que me quede omega D entre omega S me queda igual a 1/10. Y a partir de esta relación yo puedo determinar el polo dominante de mi sistema por medio de la ecuación que habíamos utilizado anteriormente al realizar el análisis de estabilidad. Entonces, si yo evalúo los valores que conozco, que es el factor de amortiguamiento, omega D y omega S, puedo determinar la magnitud del polo dominante del sistema, que va a ser igual a 0.6958. Una vez que he determinado la magnitud de mi sistema, puedo determinar su ángulo por medio de esta expresión, que va a ser igual a 2 por pi por 1/10, que va a ser igual a 0.6283 radianes. Y lo que tengo aquí básicamente son coordenadas polares. Entonces, no voy a estar trabajando con coordenadas polares, sino que lo convierto a su representación cartesiana, con lo cual mi polo dominante para mi sistema, para que se cumplan las características que yo requiero del diseño, que es un factor de amortiguamiento de 0.5 y 10 muestras por cada ciclo de oscilación senodal amortiguada, mi polo dominante del sistema tiene que estar en 0.5629 más J 0.4089. Entonces ya tengo mi polo dominante y a partir de ello puedo construir el lugar geométrico de las raíces, con lo cual obtenemos esta figura que vemos aquí. Entonces, si yo
voy a mi ecuación en lazo abierto, puedo ver que tengo un polo en 1, es este de aquí. Tengo un polo en 0.3679, que es este de aquí. Y tengo dos polos en 0, que son los de esta z cuadrada, que deberían estar en el origen. Del mismo modo podemos ver que agregamos un 0, que es el del controlador PI, que en realidad no sabemos dónde está, pero hay un 0 por ahí que está siendo agregado por el controlador. Para simplificarlo, entonces lo vamos a agregar a que está aquí en el origen. Entonces, una vez que tengo el lugar geométrico de las raíces, puedo graficar mi polo dominante, del cual ya obtuve sus componentes, que va a estar dada por esta expresión, y que lo vamos a conocer como el punto P. Ese va a ser mi polo dominante del sistema. Y yo sé que por diseño, cuando utilizamos el lugar geométrico de las raíces, los ángulos que están contribuyendo en el polo dominante deben de ser iguales a más o menos 180 grados. Entonces tengo que calcular los ángulos de contribución para cada polo y cero del sistema. Por lo tanto, definimos a θ1, a θ2 y a θ3. Y θ1 va a estar dado por medio de trigonometría, va a ser 180 menos la tangente inversa del cateto opuesto, que es este de aquí, entre el cateto adyacente, que es la diferencia de 1, menos 0.5629. Y a partir de ello puedo calcular θ1, que va a ser igual a 136.9021. Puedo calcular del mismo modo θ2 y θ3, que θ3 tiene que ser igual a 36 grados. Entonces, una vez que tengo los ángulos que están contribuyendo en el sistema, tengo que hacer la sumatoria. Si ustedes recuerdan, para hacer esta ecuación, nosotros decíamos que la sumatoria de los ángulos de los ceros era menos la sumatoria de los ángulos de los polos, tenía que ser igual a menos 180. Entonces, ceros solamente tengo el cero del controlador PI, pero en realidad no sé cuál es su ubicación, entonces no lo puedo poner como un ángulo que esté contribuyendo porque es el que yo estoy diseñando. Por lo tanto, no tengo ceros. Y ahora tengo que quitar la sumatoria de los polos, y sé que tengo dos polos, que son esta z cuadrada, cuyos ángulos son 36 grados, entonces menos 36 menos 36, tengo θ1 y θ2 menos 64 grados y menos 136 grados. Si yo hago la sumatoria de estos términos, me resulta en menos 273 grados, que no es igual a los menos 180. Entonces tengo que sacar la deficiencia angular de mi sistema. 273 más 180 me resulta en 93 grados. Por lo tanto, el cero de mi controlador me debe contribuir con 93.4115 grados. Entonces, una vez que he obtenido el ángulo de mi cero del controlador PI, ya lo puedo graficar, de tal manera que podamos obtener esta representación. Entonces, básicamente replicamos todo lo mismo. Aquí este cero que antes estaba en el origen ya lo tendríamos que haber eliminado, porque es el que ahora vamos a mover. Porque yo sé que de acuerdo a los ángulos de contribución, el ángulo del cero que estoy agregando por mi controlador tiene que ser igual a 93.4115 grados. Y ahora lo que me falta determinar es su posición en el eje real, que es lo que vamos a calcular. Lo podemos hacer utilizando la ley de senos, como lo hicimos en los ejemplos anteriores, o podemos utilizarlo directamente con la tangente inversa, como se les haga más fácil. Entonces, utilizando la ley de senos, llego a esta expresión. Si yo despejo para la variable que me interesa, que es x, llego a que la posición de mi cero va a ser igual a 0.5873. Por lo tanto, el cero de mi controlador PI, es decir, Kp sobre Kp más Ki,
va a ser igual a 0.5873. Podemos hacer una simplificación en el diseño y decir que la ganancia que vemos en la función de transferencia de mi control, que es esta de aquí, la vamos a llamar K. Entonces, si K es igual a Kp más Ki, entonces yo puedo escribir a G de Z por medio de esta expresión, porque esta ganancia de aquí ya la determiné, entonces sustituyo su valor y es igual a esto de aquí. Y tengo que encontrar ahora el valor de K. Si K, entonces K lo podemos calcular utilizando la condición de magnitud que habíamos visto anteriormente, que básicamente consiste en evaluar la función de transferencia en lazo abierto en el polo dominante del sistema, que ya lo calculamos, y si ustedes resuelven esto, sustituyendo el valor de Z, entonces K les resulta en 0.5071. Por lo tanto, la función de transferencia de mi control final tiene que ser igual a esto de aquí, 0.5071 por Z menos 0.5873 entre Z menos 1. Y finalmente, lo único que nos resta es obtener los valores de Kp y de Ki de mi ecuación. Entonces, podemos igualar los términos que son comunes. Este término de aquí, yo dije que iba a ser igual a K. Entonces, K me resultó en 0.5071. Por lo tanto, Kp más Ki es igual a 0.5071. Y el otro término, que es Kp entre Kp más Ki, nosotros ya lo habíamos calculado y nos había dado un valor de 0.5873. Por lo tanto, obtenemos este sistema de ecuaciones. Si resolvemos el sistema de ecuaciones, entonces Kp me resulta en 0.2947 y Ki tiene un valor de 0.2123. Entonces, sustituyendo los valores, puedo obtener la función de transferencia de mi sistema en lazo abierto, que va a estar dado por esta expresión, por esta ecuación. Si yo hago la función de transferencia en lazo cerrado, obtengo esto de aquí. Y entonces vamos a checarlo utilizando MATLAB. Entonces me voy a MATLAB. Yo ya hice el programa, que es este de aquí. Entonces nos vamos a MATLAB y lo primero que hice fue evaluar la condición de magnitud para obtener el valor de K. Por lo tanto, mi polo dominante, que era igual a 0.5629 más la parte imaginaria, que era 0.4090, lo evaluaba en la condición de magnitud, que era esto de aquí. Entonces K era igual a al valor absoluto de esa función, por lo tanto K va a estar dado por esta variable. Y una vez que obtenía eso, yo podía construir mi función de transferencia en lazo cerrado, para lo cual tomé los valores de esta ecuación de aquí y los sustituí en el numerador de mi función, el denominador, y a partir de ello construí la función de transferencia del sistema en tiempo discreto, donde sabíamos que mi tiempo discreto era de 1 segundo. Con el comando de MATLAB de rlocus obtenemos el lugar geométrico de las raíces y finalmente hacemos la respuesta al escalón unitario por medio del step. Entonces vamos a correr este programa de aquí. Y esto es lo que me daría como resultado. Entonces esto de aquí es la respuesta al escalón unitario. Y este de aquí sería, esta figura, sería la representación del lugar geométrico de las raíces. Y si yo me voy a los polos dominantes del sistema, que es de donde salen las líneas, me doy cuenta de que la ubicación de los polos es igual a 0.56052 y el polo dominante que yo había diseñado, que había calculado, era igual a 0.5629 más 0.4091, que son los lugares en donde yo había colocado mis polos dominantes. Y con esto terminamos el primer ejemplo de la parte del lugar geométrico de las raíces.